Las Islas Malvinas están ubicadas en el Atlántico Sur, apenas a 356 kilómetros de las costas argentinas y a casi 13.000 kilómetros del Reino Unido, que es quien administra las islas, además de las Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur, en la misma región. Aunque desde el descubrimiento de las islas su pertenencia ha sido disputada entre franceses, españoles, argentinos e ingleses, fueron estos últimos quienes llegaron a las islas en 1832 y, aprovechando que el lugar se encontraba deshabitado, establecieron una pequeña base. Desde entonces nunca abandonaron las islas. Los reclamos territoriales han ocasionado fricciones entre ambas naciones en varias ocasiones. Ya en 1908, el rey de Inglaterra reclamaba para la corona no solo toda la zona marina entre las islas británicas, sino también el sur de Argentina y Chile. Afortunadamente, de manera diplomática, la situación pudo arreglarse y el rey reconoció su error. Los años pasaron e Inglaterra empezó a perder interés en las Malvinas, dado su clima extremo, su lejanía y su disminución de recursos pesqueros. Además, los isleños no eran considerados como ciudadanos británicos reales. La corona comenzó a retirar sus buques de las islas y ordenó una reducción de la flota real, que desde hacía años iba en declive. En 1965 empezaron negociaciones en la ONU para ceder las islas a Argentina. Las conversaciones avanzaron de manera excelente, pero en las discusiones finales se desechó la idea, pues aparentemente los pobladores de las islas se negaron al cambio. En 1975, un descubrimiento cambia completamente la imagen de las Malvinas. Según varios estudios, debajo de las islas se encuentra un gigantesco yacimiento de petróleo, quizá 9 veces más grande que los de Alaska. Argentina entonces endurece su postura sobre las islas. Inglaterra envió una embarcación científica para que realizara más estudios en la zona. Sin embargo, ya cerca de su destino final, el barco fue alejado por un buque argentino. El suceso afortunadamente no pasó a mayores, pues coincidió con un golpe de estado en Argentina, que sustituyó al gobierno constitucional por una dictadura sumamente impopular. Mientras tanto, en Inglaterra, Margaret Thatcher se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto de primera ministra, aunque sus medidas económicas radicales provocaron que, durante sus primeros años de gobierno, el país cayera en recesión y hubiera un alto nivel de desempleo, por lo que se volvió un personaje bastante impopular y hasta detestado en su país. En Argentina las cosas no eran mucho mejores. El cambio de política resultó un verdadero desastre, provocando el llamado apagón industrial, escasez, prohibición, inflación cercana al 100%, recesión, empobrecimiento generalizado, endeudamiento y depreciación. En este panorama, tomó protesta como presidente otro militar, Leopoldo Galtieri. En medio de la crisis, el gobierno debía hacer algo para crear una buena imagen, desviar la atención de la economía y ganarse el respaldo de la población, por lo que se les ocurrió apoderarse de las Islas Malvinas. En un suceso que quizás no tuvo relación alguna con el plan de apoderarse de las Malvinas, un pequeño grupo de chatarreros argentinos partieron a las Islas Georgias del Sur para desmantelar unas viejas fábricas abandonadas, contando con el permiso de los ingleses para hacerlo. Mientras desmantelaban la fábrica, a los obreros se les ocurrió izar una bandera argentina. Este sencillo hecho encendió las alarmas de la inteligencia británica, que lo interpretaron como el inicio de una ocupación militar. Incluso la prensa de aquel país, al enterarse de la noticia, exageró inventando que los chatarreros portaban armas de fuego. Los ingleses entonces le recriminan a Thatcher el no haber hecho nada para evitarlo, disminuyendo aún más su popularidad. Para mostrar su verdadera fortaleza, Thatcher envía el buque Endurance desde las Islas Malvinas hacia las Georgias del Sur, con 20 marines reales a bordo, para que retiraran a todos los obreros argentinos de las islas. Galtieri considera esto como una agresión inglesa, por lo que envía también varias embarcaciones militares para proteger a los obreros. En ambos países hay fuertes críticas a los gobernantes, y en el caso de Thatcher, miles exigen su renuncia, por lo que la primera ministra ordena congelar todas las relaciones con Argentina y reforzar la defensa de las islas. Presionados, ambos gobiernos empiezan a mover sus fuerzas militares y ya no hay marcha atrás. En este duelo de impopulares, solo el ganador obtendrá el respaldo de su pueblo. Finalmente, el 2 de abril de 1982, Argentina zarpa para las Malvinas.
La escasez de defensas, dado el largo trayecto desde Inglaterra a las islas, permiten que éstas caigan con facilidad en poder de los argentinos. El personal político inglés es capturado y enviado en avión a Gran Bretaña, al igual que los pocos soldados del lugar. Inmediatamente se establece el español como idioma oficial. Se cambian todos los letreros y el sentido de conducción, que es como el de Inglaterra, por el carril izquierdo, es cambiado al sentido contrario. El nombre de la capital, Stanley, es reemplazado por Puerto Argentino. Argentina está eufórica y el gobierno también. Esto era justo lo que querían. Las otras islas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, son tomadas con facilidad por Argentina, dada su superioridad militar en ese momento. El plan era ocupar temporalmente las islas para forzar a Gran Bretaña a negociar, con el supuesto de que Inglaterra no enviaría jamás una escuadra de batalla a miles de kilómetros de distancia solo para defender unas pequeñas islas, y también se suponía la neutralidad de su aliado Estados Unidos, o mejor aún, su apoyo. La ONU ordena una solución pacífica al problema y exige que Argentina abandone las islas. Thatcher consigue el apoyo de la comunidad europea, de la OTAN, de la ONU y especialmente de Estados Unidos, que pone su tecnología y armamento al servicio británico, e incluso declara sanciones contra Argentina. Thatcher entonces decide enviar un gran contingente a las Malvinas, con portaaviones, destructores, helicópteros y aviones de combate. Argentina ve con sorpresa que su plan original no resulta como esperaba, por lo que envían más soldados a las Malvinas para reforzar su presencia en las islas. Políticamente, Latinoamérica se une contra Inglaterra, y Perú incluso envía armas en secreto a Argentina. Los británicos establecen una zona de seguridad alrededor de las Malvinas que nadie puede cruzar, custodiada por varios submarinos y algunas embarcaciones cercanas, mientras el grueso de la flota real sigue en camino. Después de un largo viaje, el día 21 de mayo, las tropas inglesas por fin llegan a las Malvinas, donde logran desembarcar, dando paso a las batallas finales. Ambos ejércitos están bien preparados y hacen gala de sus armas. A pesar de que Argentina posee buen armamento, Inglaterra tiene más experiencia en combate y mejores herramientas tecnológicas, auspiciadas por Estados Unidos. Aún con esas, Argentina logra destruir 24 helicópteros y 11 aviones reales. Además, daña seriamente o destruye 34 buques enemigos. El 14 de junio de 1982, finalmente ondea la bandera de la paz entre ambas naciones. La guerra terminó oficialmente 4 días después, con la expulsión de los argentinos de Georgia del Sur. Con un saldo entre ambos bandos de más de 900 vidas y un costo para Argentina de aproximadamente $500 millones, Inglaterra logra recuperar las islas y poner fin a las hostilidades. La derrota significó el fin del régimen militar en Argentina y la vuelta al sistema democrático. Además, se firma un pacto de paz y amistad con el vecino Chile. Margaret Thatcher subió increíblemente su popularidad. Su duro carácter le valió el apodo de la Dama de Hierro, siendo reelegida para un segundo mandato. La idea de reducir la Marina Real fue abandonada e incluso se aumentó su presupuesto. Los habitantes de las Malvinas recibieron un mejor trato y la ciudadanía inglesa completa. En 1990, después de muchas negociaciones, Inglaterra y Argentina restauraron todas sus relaciones. ¿Qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron. Tenemos una cita todos los jueves a las 8 p.m. en este canal, así que suscríbete y activa la campanita para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. Hasta la próxima.